¿Te han prometido o has escuchado alguna vez a alguien promocionar que puede eliminar las imperfecciones de tu piel? La frase suena o parece inocente, pero si uno la piensa con cuidado, es profundamente extraña. Esa corta oración supone algo muy particular, que la piel debería ser perfecta, como si el cuerpo humano fuera una superficie terminada, o como si la vida no dejara marcas, o como si el tiempo no escribiera sobre nosotros. Pero la piel, contrario a lo que se quiere, no es una fotografía editada. Es un órgano vivo, cambia, reacciona, cicatriza y envejece. Eso es lo natural. Entonces la pregunta no es dermatológica, la pregunta es cultural. ¿Desde cuándo empezamos a creer que el humano debería parecer perfecto? Y de eso se trata este episodio. Hola, yo soy Luis F. Molina y esto es de la columna a la cabeza y al corazón. Bienvenidos al episodio número 34, basado en mi columna publicada en el diario La Patria de Manizales, titulada No más pieles perfectas. En ella intento desmontar una idea que se ha vuelto casi invisible de tanto repetirla, la idea de que la belleza consiste en eliminar las imperfecciones. Pero cuando uno empieza a mirar con cuidado, descubre que esa promesa no es solo estética, sino cultural. Hemos reducido la belleza a lo homogéneo, también la estética a apariencia y la cosmética a la corrección, como si la vida, que es regular, cambiante o impredecible, tuviera que parecer una fotografía editada o filtrada de esas de Instagram. Para pensar esto, quise invitar a alguien que vive todos los días en contacto con la piel real de las personas. No con la piel de las revistas ni con la piel de los filtros, con la piel humana. Es la doctora Magda Gómez. Ella es dermatóloga y ha dedicado gran parte de su vida profesional a estudiar lunares y lesiones de la piel. Aterrizar al paciente a decirle, venga, esa cicatriz muestra parte de su historia. Con ella dialogo con claridad sobre la piel y las ideas de perfección que torturan a tantas personas, como sucede con las arrugas y la pérdida de otros elementos que fueron robados por la vanidad. De ahí viene gran parte del sufrimiento del ser humano en todos o en muchos aspectos de la vida, en no valorar lo que se tiene, que es un 90%, y sufrir por el 10% que nos falta muchas veces. Y al cierre, en el extratiempo, hablaremos de la magia del reencuentro con los amigos, de por qué no hay manera de reemplazar el café, el desayuno, la cena o la salida por cerveza. Este es un espacio altamente humano para un público siempre humano y consciente. Hoy, con un episodio incómodo. Siéntanse bienvenidos. Hay una frase que me enoja cuando la escucho todas las noches en los comerciales de televisión. Este producto te ayudará a eliminar las imperfecciones de la piel. Y pregunto, ¿y desde cuándo la piel es perfecta? ¿Desde cuándo el cuerpo humano se convirtió en un sistema acabado, finalizado, que alcanzó una versión definitiva de sí mismo? Tal vez las preguntas nos incomodan tanto porque no son abstractas, son personales. Mi piel, por ejemplo, es una batalla silenciosa de esto. Desde hace un tiempo largo voy al dermatólogo. No para borrar quién soy, sino para tratar de entenderme y también para comprender lo que ocurre en mí luego de años de haber tomado medicamentos psiquiátricos sin comprender bien sus efectos hasta lo más notorio de mi apariencia física. Durante años confundí el cuidado con una obsesión constante por corregirme o por una corrección y creí que amar mi piel implicaba domesticarla a una especie de ofrenda de cremas, maquillajes y altísimos costos emocionales y económicos. Confieso que no ha sido fácil. Amar lo que no es liso, lo que no es terso, lo que no corresponde al molde, exige más carácter que seguir la corriente y sus retornos nunca llegan entre ruidos o escándalos. Este es un caso especial. Santiago Palacio, mi doc, mi cirujano, por ejemplo, me ha enseñado algo que ningún comercial vende. Que abrazar la piel no es resignarse, sino que es reconocerla como territorio vivido y con todas sus particularidades. Santi me ha enseñado a cuidarla con el tacto que a mí me faltó por años y lo ha hecho como un príncipe, sin nunca sentir el rechazo que yo alcancé a sentir por mí. Ahí entendí entonces que el problema no era mi rostro o mi espalda, sino que era el lenguaje que yo me empleaba. Cuando nos repiten que debemos, entre comillas, eliminar imperfecciones, no solo nos hablan de poros, lunares o marcas de puntos rojos notorios, nos hablan de una supuesta versión ideal que deberíamos nosotros alcanzar. Así, casi que sin notarlo, empezamos a nadar en conceptos de belleza tan abstractos y embusteros que terminan arrancándonos de nuestra propia naturaleza. Por desgracia, hemos reducido la belleza a lo que entra por los ojos y cabe dentro de un molde. Y una vez dentro de ese molde,
La aceptación propia queda siempre pendiente. Siempre hay algo que corregir, algo que no termina de encajar. Sostener esa máscara, como bien sabemos, es muy agotador. Quizás con algo de tono peyorativo, ahora a lo cosmético se le da un tono de banalidad, que solo lleva al rezago propio del prejuicio. Si somos honestos, la palabra cosmética merece ser rescatada de la sospecha y aquí es donde volvemos a nuestra amiga, la etimología. Ella proviene del griego cosmos, que no significa maquillaje ni artificio, no, significa orden. El mismo término que dio origen a cosmos. Aludía a aquello que está dispuesto con armonía, a lo que encuentra su lugar dentro de un conjunto mayor. Pero la vanidad la sacó de cauce y se llevó su significado. Hoy me acompaña la dermatóloga Magda Gómez, especialista en lunares, lesiones de piel y en el diagnóstico cuidadoso de aquello que muchas veces nos preocupa cuando nos miramos al espejo. La doctora Magda lleva años observando pieles de todo tipo. Pieles jóvenes y pieles maduras quizás. Pieles con miedo. Pieles que llevan y llegan buscando tranquilidad. Y pieles que cuentan historias que muchas veces el paciente mismo aún no sabe leer. Algo curioso ocurre en la consulta dermatológica. Muchas personas llegan creyendo que tienen un problema estético, cuando en realidad lo que necesitan es entender su propio cuerpo con más calma, con más cariño, ternura, amor y sobre todo aceptación. En un mundo que insiste en borrar, corregir y uniformar, la dermatología responsable cumple una tarea distinta. Es la de observar, explicar, cuidar y muchas veces tranquilizar. Y por eso quise invitar a la Doc Magda hoy. No para hablar de productos milagro ni de promesas cosméticas, no, porque este no es el espacio para eso, sino para conversar sobre algo mucho más interesante. ¿Qué nos dice realmente la piel sobre la vida que llevamos y por qué no debemos borrarlo? En el diálogo que viene hablaremos de lunares, de lesiones, de cicatrices, de envejecimiento y también de algo que pocas veces se menciona cuando se habla de belleza: el respeto por el cuerpo que habitamos. Aquí comienza la conversación en su primer bloque. Ya está conmigo mi doc Magda Gómez. Doc, ¿cómo vamos? Hola Luis Efe, buenos días. Qué gusto esta invitación que me has hecho. Súper bien, gracias a Dios. Les voy a contar una infidencia. La doc y yo nos conocemos de meses atrás y en nuestros diálogos siempre aparece el trabajo sobre la piel. La doc, como ya les contaba, tiene una vasta historia trabajando sobre la piel, especialmente sobre los lunares. Y uno de los temas que siempre tocamos, incluso lo hemos hablado, es que hay una frase generalmente que dice, es que es el lunar de la situación. Como si el lunar fuera el pero, como si el lunar fuera un defecto. A ver, Doc, ¿tú cómo tomas, como profesional, pero también como un ser humano bastante integral, esta narrativa que tenemos alrededor de las manchas, los lunares, como si fueran elementos malos nuestros? Bueno, realmente como lo hemos conversado y hemos llegado a esa visión tan bonita de que la piel es el órgano más grande que tiene el cuerpo. Y definitivamente es ese lienzo, Luis Efe, en donde se plasma gran parte de la historia de nuestra vida. En muchas ocasiones le ponemos atención, obviamente, a órganos que son vitales, como el corazón, el cerebro, el intestino, en fin, y que en el día a día pues nos permite estar en este plano y estar vivos. Sin embargo, la piel realmente se convierte en ese lienzo hermoso en el que se marcan o se plasman muchas etapas de nuestra vida a través de aquellas señales con las que ya nacemos y que adquirimos a medida que pasan los años. A ver, Doc, hablemos un poco sobre ese comercial con el que inicio, que me irrita cada vez que pongo el noticiero de las 7 de la noche, que sale una modelo con una piel hiper mega procesada por cámara que tiene 1000 luces encima para que brille, me contramaquillan, porque este producto te ayudará a eliminar las imperfecciones de tu piel. Hay otros que ya le pusieron impurezas, pero es imperfecciones. Yo tengo un grave problema con la palabra perfección. Porque es que si algo es perfecto es que ya está terminado, está acabado. Entonces imagínate uno tener una piel perfecta. ¿Cómo sería una piel perfecta? ¿Tú conoces una piel perfecta? No, mira que eso se enlaza definitivamente con el concepto de identidad de cada persona, tanto hombres como mujeres. La industria farmacéutica, muchas empresas que invierten dinero en tecnología, efectivamente utilizan este tipo de publicidad en la que se busca una piel perfecta, pero como tú lo dices, ¿qué es perfecto? Siempre que un paciente viene a nuestro consultorio, yo pienso que todos los dermatólogos nos enfrentamos en un desafío y es ¿qué quiere usted?
¿qué es para usted una piel perfecta, entre comillas? Porque pues obviamente es lo que él busca cuando va al experto de la piel. Sin embargo, en el camino pues yo me he dado cuenta, Luis F., que tiene un componente psicológico muy importante. Porque la piel definitivamente, el rostro sobre todo, es nuestra cara frente al otro. Y ese concepto depende de cada persona, de su estructura emocional, de su estructura mental, de cómo ha venido cuidando de su cuerpo, alma y mente a través de los años. Sí, es que la piel es expresión plena. Hubo algo que yo escuché hace muchos años, que la piel es pura agua, ¿no? ¿Cuánto porcentaje de agua es la piel, Doc? Realmente nosotros tenemos un porcentaje de agua más en nuestro cuerpo, más del 70%. Y pues la piel siempre va a necesitar hidratación tanto externa, es decir, ingiriendo el agua y aplicándola tópicamente. A medida que pasan los años, la piel va perdiendo esa hidratación natural. Si nos damos cuenta, en adultos mayores esa capa grasa se hace cada vez más delgada y eso acarrea pues múltiples enfermedades también, diferente a la piel de un niño o de un joven. A lo que quería llegar es que hay un dicho que dice que como la piel es agua, pues sucede igual que como las plantas o el agua que está quieta, que el agua que no se mueve se pudre, se daña. Se empieza a manifestar y yo siento que muchas veces con los pensamientos que retenemos, que guardamos, con los rencores, con los resentimientos, con las cosas no expresadas, muchas veces es el agua de la piel la que empieza a manifestar cosas. Lo que estoy diciendo obviamente no tiene evidencia científica, estoy yo pudiendo decir cualquier cosa. Pero, ¿has notado, por ejemplo, que las personas que más perfección están buscando en la piel quizás están con los miedos más estancados por dentro? Total. Mira que hay dos especialidades que se relacionan directamente con esa parte estética y de apariencia en las mujeres, pero cada vez más lo vemos en los hombres, y es la cirugía plástica y la dermatología. Sin embargo, en mi práctica, Luis F., te puedo decir que siempre hay un componente emocional muy fuerte, y es la forma como la persona busca un desfogue, ¿cierto?, a sus emociones, al qué quiero mostrar, cómo quiero que el otro me vea para buscar aceptación. Entonces, eso se convierte en un reto para nosotros como profesionales, pero sin duda alguna creo que todas las enfermedades y todo lo que vemos en el día a día en el consultorio y en la piel de los pacientes tienen un vínculo emocional que es impajaritable, pues no reconocerlo. Yo también siento, Doc, que estamos industrialmente bombardeados por la industria de la dermocosmética. Sin hablar de la cosmética realmente, es que siempre nos van a decir que tenemos algo malo. Es que, mira, tus líneas de expresión, es que tus no sé qué, es que tus ojeras, es que esto, que es que la resequedad, que es que brillas, es que no brillas. O sea, literalmente palo porque bogas, palo porque no bogas. Entonces, ¿hasta qué punto esa narrativa externa a mí me va a hacer daño? O sea, yo no estoy diciendo que nos volvamos seres descuidados con la piel, que generalmente no la cuidamos mucho, pero sí me refiero a que la industria, el comercio, nos está vendiendo un montón de falsas necesidades alrededor de la piel. O sea, si uno se va a un sitio de dermocosmética, uno literalmente o se quiebra o sale muy enfermo, como, no, estoy muy mal, o sea, de verdad, pobre piel mía. Total. Y mira que viene a mi mente una pregunta muy frecuente y es, doctora, ¿cuál es el mejor protector solar que debo usar? Porque voy a la tienda y me dicen que este es con color, que este tiene filtro UV, que este tiene filtro UVA, que este tiene un factor de protección 30, el otro 70, el otro 100. Entonces, con ese tema de dermocosmética, Luis F., siempre respondo al paciente, el mejor protector es el que a usted primero le guste usarlo, segundo, la textura no lo incomode y lo pueda comprar. La necesidad de cada persona es completamente diferente y muchas veces cuando no está la orientación de un profesional acaban muchas veces comprando productos de forma inoficiosa. Sabemos que la vitamina C, por ejemplo, no sirve para todas las etapas y para todas las edades,
Pero a mí me llegan personas de 70 años aplicándose vitamina C y sabemos científicamente que son productos que están llevando arriba abajo y que no está teniendo ningún efecto en la piel. Entonces ese es un punto supremamente importante en donde la orientación médica ayuda para no perder el dinero y para realmente ser cuidadosos con este órgano. Me quiero meter un poquito al consultorio, Doc. ¿Cuál es la supuesta, entre comillas, imperfección más constante que llevan los pacientes a tu consultorio buscando resolver y buscar, en teoría, la perfección? Mira, muchos de los pacientes consultan por las cicatrices que dejan el acné, que tuvieron algún accidente y entonces quedó la marca, o que se quitaron algún lunar y les quedó un queloide, o que se hicieron un tatuaje y les quedó grueso. Las cicatrices, pero siempre lo llevo a aterrizar al paciente, a decirle, venga, esa cicatriz muestra parte de su historia. Sí hay cosas para tratar, obvio, láser, infiltración, en fin, pero más allá de la cicatriz es que la persona comprenda que es su piel un órgano muy bonito que marca realmente momentos cruciales en el transcurrir de su vida. Un paciente que tiene cicatrices desde la adolescencia por el acné, claro, consulta porque quiere quitarlas de la piel, cosa que en la mayoría de los casos es imposible. Así sea una marquita chiquita, va a quedar. Y el otro contexto por el que consultan mucho es por los lunares. La presencia de lunares, no en todas las personas, pero sí en muchas que tienen conciencia, les incomodan, se los quieren quitar por fines estéticos o simplemente consultan porque les preocupa que alguno pueda comprometer su vida. Entonces, que esa persona comprenda que vino con lunares desde la fabricación, les digo yo, es una parte bonita de su piel, abrazarla, comprenderla y cuidarla, se convierte en un reto para nosotros como dermatólogos. Se le atribuye a Luis Madeira la siguiente frase: adoro la ambivalencia poética de una cicatriz, que tiene dos mensajes. Aquí dolió y aquí sanó. Vamos a hacer una pequeña pausa con la Doc, ya regresamos con la segunda parte de nuestro diálogo. Si este episodio te está tocando el corazón, te invito a suscribirte al Substack de Luis, luisfmolinar.substack.com. Substack es un espacio de escritura, un boletín gratuito al que te puedes suscribir para recibir las columnas directamente a tu correo, o es también una especie de café virtual donde cada semana te llega una columna para leer con calma desde el correo y desde el corazón. Allí nos leemos, con calma y sin filtros. luisfmolinar.substack.com. La cosmética, en su raíz, no era una guerra contra la naturaleza, sino un gesto de cuidado y disposición. La cosmética no buscaba borrar, sino ordenar. Y parece que eso se difuminó como la peor base o polvo para la cara. Muy distinto es lo que hemos hecho con la estética. Estética nace de estesis, que es la percepción sensible. Antes de convertirse en catálogo de rostros simétricos y pieles editadas, la estética era, o es, la reflexión sobre cómo sentimos el mundo, cómo lo experimentamos a través de los sentidos. No se trataba de imponer un modelo único de belleza, sino de ampliar la capacidad de percibirla, y la sociedad actual fracasó en entender este simple postulado. Es que algo se quebró en el camino, por lo que se ha reducido la estética a apariencia y la cosmética a una supuesta corrección. Es que donde antes había armonía, ahora hay eliminación. Y donde antes había percepción, ahora hay unos filtros absolutamente desnaturalizados. El lenguaje de los comerciales no está prometiendo orden ni cuidado. No, sino que de buenas a primeras promete erradicación y cambios sin fondo ni sostén. Es decir, están mintiendo. Porque eliminar imperfecciones suena más a intervención quirúrgica que quiere arreglar algo que no sucede en un quirófano, porque el daño está generalmente en las ideas y no en la piel, por ejemplo, que a un gesto de cariño. Quizás ahí está el problema de fondo. Hemos confundido belleza con lo homogéneo, con lo que es igual. Y esa homogeneidad, pues nos dice que la belleza de uno no puede ser regla para la belleza de todos. Pero el cosmos, ese mismo del que deriva la cosmética, no es liso ni es uniforme. Es dinámico, es irregular, es vibrante como cada uno de nosotros y cada una de nuestras pieles. Si el universo no necesita ser perfecto para ser bello, ¿desde cuándo le exigimos a una piel perfección, sabiendo que ni siquiera las estrellas cumplen ese supuesto orden?
Si uno quisiera tomarse en serio esta discusión, tendría que volver a quienes pensaron la belleza antes de que existiera el Photoshop o las revistas de belleza en la segunda mitad del siglo XX, o incluso una inteligencia artificiosa que pintase realidades más falsas que las promesas de los políticos quemados en elecciones. Platón, por ejemplo, no entendía lo bello como una superficie impecable, sino como la participación en una armonía más profunda. Para él, para Platón, lo bello remitía a algo verdadero y bueno, y era una forma de elevación, no de lo pulido. La belleza no era maquillaje ontológico, no, sino una especie de coherencia entre la esencia y la forma. Porque cuando reducimos lo bello a la epidermis sin poros heterogéneos, sin lunares, sin marcas, lo que hacemos es romper ese vínculo entre la apariencia y nuestra verdad. Volvemos con la doctora Magda. Estoy con la Doc Magda Gómez y ella, dermatóloga buenísima, está en Manizales, Colombia, la pueden buscar como @docdelunaris en Instagram. Muy bien, Doc, hay un punto que me llama mucho la atención y es como, pues nosotros como seres humanos, pero sobre todo la sociedad de consumo, es experta tergiversando las cosas, manoseándolas. Y es lo que hemos hecho con la palabra cosmética y con la palabra estética. Porque la estética de los griegos es la percepción sensible y la estética no juzga. No juzga. Quiero hacer 58 letras negritas que dice no juzga. Pero miles de años después, la estética se volvió un factor de juicio personal y de juicio ajeno. Básicamente porque se cree que estética es el rostro simétrico, una piel editada, una piel perfecta, y entonces lo que no es... ¿Eso qué es? Es antiestético. ¿Tú cómo ves ese rol social de juicio alrededor de las pieles y eso con el daño que le puede hacer, sobre todo a generaciones mucho más débiles mentalmente, emocionalmente? ¿Debo ponerlo entre comillas, Doc? No siempre, ¿sabes? No siempre. Cada vez más la estética, como tú bien lo enmarcas, quiere a través pues, de intervenciones médicas mantener esa estructura que hace que los rostros y que los seres humanos seamos lindos, seamos una creación bonita. Entonces, pienso que muchas personas buscan esas modificaciones o esa aplicación de productos o de tecnología en la piel en busca de mantener esa armonía, ¿cierto? Lo importante es siempre a dónde voy y en manos de quién me pongo y qué me hago. ¿Qué puedo hacer que no modifique la estructura que de fábrica tengo y que realmente me haga sentir bien? Sin embargo, ahí como médicos obviamente entramos en un dilema y en un reto, y es hasta dónde ir, en qué momento parar, porque el paciente siempre va a querer y va a pedir más queriendo ser joven, cosa que no se puede mantener pues a lo largo del tiempo. Entonces, saber hasta dónde van esos límites, Luis F., y hasta dónde emocionalmente la persona busca mantenerse, pero sin llegar a ese punto patológico, es el desafío. La cosmética, por su parte, es ese día a día, ¿no? Es ese cuidado que la persona hace, los productos que utiliza, en los que invierte. Uno se da cuenta por qué el bloqueador marca X puede ser más costoso que la marca Y, porque realmente, así como en los medicamentos que controlan tu tensión o tu presión arterial o tu diabetes, se invierte dinero y hay unos que son mejores que otros, desde el punto de vista cosmético también hay diferencias, pero pienso que el punto está en saber poner límites, hasta dónde voy, y tener un equilibrio en estas dos cosas. Pero como lo decían los griegos, cosmético viene de cosmos, y lo contaba hace instantes en la lectura de la columna, es el cosmos y la cosmética vienen de orden. No tienen nada que ver con maquillaje en esencia, solo que se perdió un poquito, porque el cosmos aludía a aquello que está dispuesto con armonía, a lo que da lugar dentro de un conjunto mayor. Y yo siento que todos en nuestra naturaleza humana tenemos cosmética, pues sin necesidad de verlo como algo exógeno. En cierta manera, el maquillaje se le empezó a llamar cosmético porque ayudaba, entre comillas, a mantener esa
esa armonía. Y hay que ir a la historia del maquillaje y todo eso, y ver que los primeros que utilizaban maquillaje eran los hombres y toda esta situación. Pero más allá de eso, Doc, a mí lo que quizás me embarga un poco y me quita un tris la tranquilidad es que nos estamos desnaturalizando. Entonces, hay personas que necesitan ponerse 55 capas de maquillaje para sentirse que se ven bien. Y entonces cuando se ven al espejo antes de bañarse o después de bañarse, ¿qué ven? Se supone que uno debe ser feliz con lo que es, no con lo que aparenta, pero parece que la regla ya no aplica. Exacto, y siempre hay algo emocional detrás, ¿cierto? Incluso detrás del maquillaje. Sabemos, y lo converso con mis pacientes, de hecho, a mí me gusta maquillarme, pero experimentar el salir algún día a hacer consultas sin maquillarme se convierte en un reto, Luis F. Y ese trabajo psicológico con las pacientes, sobre todo con las mujeres, yo pienso que hace parte de ese amor propio, hasta donde me acepto con las marcas de sol que hay en mi piel o hasta donde necesito camuflarlas con maquillaje, con procedimientos estéticos, con esa máscara que muchas veces nos ponemos para no mostrar lo que hay detrás, para buscar la aceptación en una sociedad y en esos estándares que la industria definitivamente coloca y que sobre todo en las jóvenes está teniendo un impacto supremamente importante, porque cada vez más tengo en consulta niñas que vienen con sus madres y las madres preocupadas porque venga, tiene 10 años y ya se está maquillando, doctora, dígale por favor que eso no es bueno. Entonces uno sí se da cuenta que eso pues viene de la mano con muchas veces patologías y desórdenes desde el punto de vista psicológico. Sí, y ni qué decir de los hombres con el cabello. Yo tengo, gracias a Dios, muy buen cabello, pero tengo muy buenas entradas pronunciadas. Durante muchos años en mi juventud me decían que yo parecía la M de Movistar. Y hubo un momento en el que me perturbaba y ya me da mucha risa. Pero siento que a los hombres también se les dispara un poco sus inseguridades muy guardadas, sobre todo con lo de la alopecia. Y es muy duro que sobre todo con lo visual, lo que uno mira es lo que le falta, no lo que tiene. Entonces se me miro al espejo y no me gusta ese pedazo de, no sé, la zona de la cabeza que tiene menos folículos, lo que sea. Ese es el punto, es a lo que voy, es ¿qué tanto de lo que nosotros en este momento estamos precarizando, es decir, de lo que nos falta, lo hemos aprendido a que nos falte? Porque yo amo las personas y las admiro que viven como son, tal cual son. Y siento que eso es un sentido de completitud muy lindo. Si tengo tanta cantidad de pelo, pues lo abrazo como lo tengo. Es decir, si tengo hiperkeratosis, pues me gusta mi piel como la tengo y le echo cremitas, pero no por eso dejar de vivir o usar una camiseta. Porque también uno tiene que validarse con lo que tiene, no con lo que desea tener. Exacto, y mira que de ahí viene gran parte del sufrimiento del ser humano en todos o en muchos aspectos de la vida, en no valorar lo que se tiene, que es un 90%, y sufrir por el 10% que nos falta muchas veces. Ahora que tomas que traes a colación el tema del cabello, mira cómo hay patologías que de entrada uno en consulta ya sabe que tienen 100% un componente emocional impreso, y es como el caso de la alopecia areata, que son las típicas monedas que salen sin pelo en la cabeza en diferentes momentos de la vida. Cuando uno le dice al paciente, venga, es que eso tiene un componente psicológico supremamente importante, cuénteme, ¿por qué está estresado? Llegando al fondo de las cosas, ahí se encuentra la razón. Y mira cómo cuando la persona logra equilibrar o empezar a mirar esa parte emocional que lo está afectando, el pelo vuelve a crecer. Entonces, eso es algo súper importante a tener en cuenta. Y más en los hombres, obviamente lo vemos. Claro, hay diferentes tipos de alopecia. No estoy queriendo decir que todas sean de origen emocional, psicológico, netamente. Pero ese tema de aceptación y sobre todo de comprender en qué momento de mi vida estoy y cuál es mi origen. Porque si en una persona, todos los hombres han tenido alopecia, han tenido las entradas supermarcadas
Pues hombre, somos hechos muchas veces en el molde de nuestros padres y ahí la generación para atrás. Entonces, comprender y aceptar que, como tú lo dices, esto soy, esto tengo, y qué voy a hacer para aceptarlo, para cuidarlo y para avanzar en el camino de la vida, se convierte realmente en un reto y en una tarea que todos tenemos en diferentes niveles de nuestro día a día. Cierto es, Doc. Vamos a hacer una pausa, volvemos con la columna y ya regresamos con el bloque de cierre. Regresemos con la columna y ya cerramos la entrevista con la doctora Magda en instantes. Siglos después, Immanuel Kant propuso que lo bello no depende solo del objeto, sino del juicio que hacemos al percibirlo. Él decía que la experiencia estética surge de un libre juego entre imaginación y entendimiento. Por tal, no es una imposición, sino que se trata de un encuentro, cosa que se ha perdido. Si el gusto se convierte en mandato industrial, es decir, si todos debemos desear la misma piel tersa y perfecta, ese juego desaparece. Ya no hay juicio libre, sino una especie de obediencia visual casi que vulgar. Y en eso vivimos. Luego, en el siglo XX, Teodoro Adorno, quien inspira el tono de todas estas columnas, advirtió cómo la industria cultural estandariza incluso lo que debería ser singular. Y es que cuando la lógica del mercado invade el terreno de lo sensible, la diferencia se vuelve defecto y la irregularidad una especie de falla. Lo que no encaja en el molde se corrige o se descarta, causando crisis y cuestionamientos donde nunca habría uno en un estado real de tranquilidad y aceptación. Leídos juntos, entonces, estos tres pensadores nos empujan hacia una conclusión incómoda. La belleza nunca es eliminación, es una relación. Nunca es homogeneidad o igualdad, sino una tensión armónica. No es producción en serie, porque mejor siempre será una experiencia viva. Tal vez el problema no sea tener imperfecciones, y quizás nunca lo sea, sino haber aceptado sin resistencia la idea de que lo humano debe parecer acabado para ser digno de ser mirado o admirado. Pero vale la pena bajar de la teoría al cuerpo. La piel no es una pared que se pinte, no es un lienzo, como muchas personas pueden decirlo, sometido a cualquier tipo de situación. No, es un órgano bastante complejo, es el más grande del cuerpo humano. Es la barrera inmunológica nuestra por excelencia, es regulador térmico, es un sistema sensorial. También es nuestro puente con la sensibilidad. La piel tiene su propia expresión y es nuestro abrazo de siempre. Y es una paradoja de nuestra existencia, pues nace y muere a diario. Cuando aparece una inflamación, un brote o una cicatriz, muchas veces no estamos frente a un error, sino frente a un proceso de defensa o mejor de reparación, porque el cuerpo responde, corrige y aprende. Lo que el mercado nombra como imperfección suele ser señal de una actividad, respuesta o es vida. Nunca será fracaso. Y pretender una piel completamente lisa y estática es en el fondo desear una superficie que no reaccione, que no cambie y que no envejezca, es decir, una piel que no esté viva. El problema se agrava cuando esa expectativa biológicamente absurda se convierte en mandato cultural. Ahora los invito a que analicen lo siguiente. Si ustedes logran convencer a alguien de que su rostro es un proyecto defectuoso, entonces van a mantener a ese alguien ocupado corrigiéndose indefinidamente y castigándose con el látigo del peor de los rechazos, una tortura, una desgracia en vida. Entonces, la inseguridad es uno de los negocios más estables de nuestra época. No hace falta que la persona se odie por completo. Basta con que nunca se sienta del todo suficiente para mantenerla inquieta, consumiendo productos que se venden como pócimas o elixires. Así cada espejo se vuelve tribunal de severos juicios y cada poro pasa a ser sospechoso. El ideal de perfección funciona como horizonte inalcanzable. Siempre hay algo más que ajustar, alisar, borrar y mientras tanto, la vida va pasando. Y hay un tercer nivel, quizás el más silencioso, el de la máscara. Porque no solo filtramos fotografías, también filtramos emociones, contradicciones y fragilidades. La piel lisa termina siendo metáfora de una biografía sin grietas, por lo que queremos mostrarnos siempre impecables, coherentes y siempre seguros, como si la complejidad fuera una mancha que conviene ocultar. Tercer bloque con la doctora Magda a continuación. Parte final de mi diálogo con la doctora Magda Gómez. Quiero, Doc, que vayamos cerrando con, el aspecto filosófico creo que fundamenta todas estas columnas, pero este es un podcast de
filosofía, obviamente, un poquito adaptado a la vida real, pero me gustaría que volvamos un poquito a esto de la homogeneización. Todos con la misma piel, pero nadie tiene la misma piel. ¿O sí? ¿Cómo es eso? No, mira, de hecho, empecemos por el color. Y en un país tan diverso como el nuestro, encontramos pieles completamente diferentes. Claro, el cuidado que se ha tenido desde la infancia juega un papel muy importante porque la factura de ese cuidado y de esa exposición solar no se pasa de forma temprana. Es al final de la vida o de la mitad de nuestra vida hacia adelante cuando empezamos a tener la manifestación de cuánto sol recibimos cuando éramos niños, de qué cuidados tuvimos en cuanto a hidratación, a protección solar, a protección física. Entonces, realmente que las pieles todas son diferentes, todas cuentan una historia, todas tienen marcas diferentes y desde el punto de vista médico se tratan diferentes. Por eso que el producto que yo uso no es el mismo que te va a servir a ti, así como tú tienes una identidad y una personalidad. En cuanto a piel, se necesita un cuidado y entenderla de forma diferente, pero ese entendimiento surge desde el paciente, desde adentro, y es una ayuda muy grande para uno como médico. Yo siento que también es entender que nuestra piel expresa y no podemos controlarlo todo. Por suerte no somos un sistema plenamente simpático. Es que yo controlo el corazón, voy a controlar el hígado, voy a controlar los riñones, voy a controlar la piel. No, la piel es nuestra expresión. Y eso no lo podemos tapar por más 50,000 capas de maquillaje Dior que me quiera echar. No. Y yo siento que tenemos que ser un poquito más conscientes de eso. De que hay que ser conscientes de que lo que yo pienso también lo expreso. No está ahí guardado en silencio. Mis pensamientos también se ven en la piel, en cómo vivo, en las situaciones de salud que pueda tener. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves ahí? De hecho, date cuenta que muchas manifestaciones de enfermedades que están dentro del cuerpo o internas que llaman los pacientes, se manifiestan a través de la piel. Es el reflejo y como tú lo dices, una arruga, una marca, una cicatriz, simplemente plasma el camino recorrido. Reconocer ese camino a través de nuestra vida o recordar una cicatriz nos lleva a momentos puntuales quizás de la infancia o simplemente la manifestación que como médicos podemos evaluar en la piel del paciente nos enciende la alarma y decir, venga, este paciente puede estar teniendo un cáncer gástrico, este paciente puede estar sufriendo una enfermedad autoinmune. Entonces date cuenta cómo la piel realmente expresa en todo momento, en todo contexto, y es esa campanita, esa luz de alarma que se puede encender en diferentes momentos de nuestra vida. Entender que las arruguitas muestran simplemente esa experiencia, ¿no? Ese camino, ese aprendizaje que solamente los años nos dan. Sí, es que nos queremos enajenar de la vida, pero me recuerdas un párrafo que recién leí, que dice que la inseguridad es uno de los negocios más estables de nuestra época. Es que no hace falta que una persona se odie completamente. Solo se necesita que nunca se sienta del todo suficiente para que siempre esté inquieta consumiendo productos que supuestamente le van a solucionar sus inseguridades. Cuando el trabajo está dentro. Total. Entonces, verse a un espejo es un tribunal, es un castigo, es siempre sospecha. Y eso yo creo que es de las peores maneras en las que uno puede vivir la vida. Con la disculpa de las personas que pueden estar ahí. Es una manera muy triste de torturarse. Total, y es el miedo muchas veces a envejecer. Pero ¿qué es envejecer? ¿En dónde está la edad realmente, Luis F? ¿En la cédula? ¿En mi cuerpo? ¿En mi piel? ¿O en mi mente? Entonces, ese es un punto clave y como tú lo dices, es mirarse al espejo. Finalmente, como leí hace poco también, es el único, ese que usted se mira, ese que usted ve en el espejo es el único que no lo va a abandonar, nunca. Entonces, ¿por qué no ser amable con ese que usted ve en el espejo todos los días?
pienso que es un llamado muy, muy, muy importante y muy interesante que a través de este espacio, Luis F., nos hacemos nosotros mismos conectados y a las personas que nos escuchan. Es que me parece muy lindo, Doc, que por ejemplo nuestra piel es lo que nosotros hemos hecho en la vida. Las decisiones, y me recuerda el podcast que hice hace poco, que es que la vida es tomar decisiones y vivir con ellas. Están los duelos, hice un podcast sobre el dolor con Emilio hace mucho tiempo, de las horas de sol que hemos disfrutado quizás al aire libre o sufrido, de los insomnios porque se nos nota en las ojeras, o quizás porque hemos trabajado mucho, de los abrazos que hemos recibido, de los cariñitos que nos hemos dado. Todo está ahí. Y son cosas que no podemos controlar. Yo siento que ese es el auténtico sentido de la belleza. Porque yo siento que lo bello es eso. Lo bello es el camino. Lo bello es el recorrido. Lo bello es el abrazo. O sería muy horrible. ¿Tú te imaginas a estas alturas de la vida donde alguien diga, no, es que yo no te abrazo porque es que tu piel me parece un poquito como fea? ¿Me vas a dar lepra o algo? No. O sea, eso suena traído de los cabellos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué clase de tribunal de la moral pública tengo yo en mi cabeza? Total, y mira que ahora que tú dices esas marcas y esa expresión, una persona que ha sonreído mucho en su vida, pues obvio va a tener marcas de expresión específicas en el rostro que cada vez le van a reflejar, venga, usted ha sido muy feliz, usted ha dado sonrisas a los otros más que una persona que ha mantenido su expresión muy neutra. Y tocas un punto muy importante y es el sol. Desde el punto de vista cutáneo, uno le dice al paciente, venga, no se exponga al sol. No, el sol es nuestro amigo. Y en un país y en el ambiente en el que estamos, Luis F., no debemos satanizar al sol. Porque muchas veces pasa, no, es que no me puedo exponer. No, es que ya me dijeron que yo había tenido un cáncer de piel y no puedo salir al sol. Me tengo que proteger con ropa, con protector. No, el tema es buscar un equilibrio y tener cuidado, pero también aprovecharlo y ser felices, vivir finalmente. Sí, autoestima, respetar la piel, porque tampoco es... yo a veces sufro los domingos que veo en las diferentes ciclovías personas que están como un camarón trotando sin protección. O sea, yo no conozco algo más harto que una insolado, porque es que de verdad qué dolor. También es autocuidado, o sea, no solo enfrascarme en que voy a defender la piel desde lo estético del maquillaje, cosmético, entre comillas, sino pues que también la defiendo, es que es mi cuerpo. O sea, es que por eso una persona puede morir quemada. Y hay que cuidarla. Total, Luis F. Y mira que ese tema de tener conciencia y lo que decías al comienzo de este podcast, y era que marca y muestra cómo estuvo la herida y también cicatrizó. Mira lo bonito de la piel, que en 15, 20 días máximo, esa herida ya se ha cerrado. Como muchas que tenemos en el transcurso de nuestra vida, perdemos a un ser querido o él retorna a casa de Dios y eso duele, pero finalmente cicatriza. Entonces, el ser conscientes de que realmente es un proceso y que debemos tener paciencia y cuidar de ese proceso en todos los contextos de nuestra vida, pienso que es el trabajo y la razón por la cual estamos en este plano, ¿cierto? La piel definitivamente nos llama a aterrizar muchas de las cosas que vivimos en el día a día. Hoy me duele, pero sé que en unos días va a estar mejor. Ahora que todo cambia, Luis F., si tuviéramos un microscopio y revisáramos nuestra cama todas las mañanas, nos daríamos cuenta que quedan micropartículas de piel todo el tiempo. Estamos cambiando todo el tiempo. Entonces, mira lo bonito, y a eso vinimos, ¿no? A evolucionar, a cambiar. No hacia la perfección, como se puede llegar a tener ese estímulo de que es perfecto, sino cada uno en su proceso y entender que es cambiante, muda. Sí, es que yo siento que también, yo siento también que es como los besos. Uno no le besa en el hígado, uno no le besa en el corazón, no le besa en el estómago, uno le besa en la piel. Y uno besa la piel. Y es muy rico cuando uno siente que está dando un besito o está siendo apreciado en la piel. Y yo siento que eso externo también lo tenemos que incorporar. Para cerrar, Doc, una pregunta filosófica tipo reina de belleza.
Si nosotros somos seres plenamente imperfectos, ¿para qué queremos una piel perfecta? Pienso que volvemos al tema, ¿qué es perfecto? La concepción que tú tienes de perfección puede ser muy diferente a la mía. ¿Por qué buscar o caminar hacia una piel perfecta? Porque pienso que en este camino de la vida buscamos llegar a eso que nos dé más luz como seres humanos y en todo aspecto, no solo en la piel. La piel es lo que nos conecta con el mundo externo, con las sensaciones, con el tacto, con el sentir la piel de otro, el calor de otro, la presión del otro. Pero ¿por qué no ir hacia adentro? ¿Por qué no buscar esa perfección en cada paso que doy y en mí? ¿Qué realmente reflejo hacia los otros? Pero sobre todo, ¿qué reflejo hacia mí mismo? ¿Cómo me cumplo y cómo busco esa piel perfecta no para otros, para mí, y que me haga sentir bien conmigo misma frente al espejo? Eso podría decirte, Luis. Sí, y rodearnos de personas que nos hagan sentir que nuestra piel es besada. Bueno, puede ser física, emocionalmente, como quieran. Eso es muy lindo, es muy bello. Es como uno coger la mano de alguien y sentir... Ve, es que hay alguien en mi vida que es muy importante. Entonces yo, por ejemplo, tengo manos muy suaves porque desde hace muchos años uso crema de manos. Y esta persona, pues, literalmente hace mucho ejercicio. Tiene las manos un poquito más callosas y fuertes. Entonces como que siente vergüenza. Y yo como, ¿pero por qué? O sea, tus manos no tienen que ser iguales que las mías. Porque yo no cargo el peso que tú haces con el ejercicio. Pero a su vez... tú eres capaz de hacer unas cosas muy geniales con tus manos aparentemente callosas. Entonces, no se juzga el libro por la portada. No se juzga el libro por la piel. Yo pienso que es la enseñanza que nos queda. Total, Luis F. Y mira cómo se complementan. Puedes transmitir suavidad a través de tus manos y eso refleja una historia de lo que has sido tú. Y esas manos del otro con algunos callos refleja otra historia que sin duda alguna se complementa. No hay piel errada, no hay piel imperfecta. Simplemente la piel es única. Sí. La piel del otro puede ser un auténtico palacio para uno ser feliz. Doc, muchas gracias. Ha sido un espectáculo este diálogo. Ay, Luis F., a ti muchas gracias por el espacio y a todos tus seguidores que sin duda contribuyes en la vida de cada uno de una forma muy bonita. Muchísimas gracias. Es la doctora Magda Gómez, la pueden encontrar como @doctora de Lunares, DRA de Lunares, @DRA de Lunares. Es dermatología con conciencia con la doctora Magda Gómez. Si están en Colombia, la pueden contactar. Ella está en Manizales, Colombia, pero ahí hay mucha información. Así que, Doc, mil gracias. Hasta la próxima. Adiós, Luis F., hasta la próxima. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si estás aprendiendo a amar en tiempos del descarte, si el silencio te ha dolido o salvado, este es tu lugar. Sigue explorando de la columna a la cabeza y al corazón. El podcast de Luis Felipe Molina, donde las palabras bajan al cuerpo y las emociones encuentran nombre. Hay episodios sobre tocar fondo con dignidad, sobre la fe que abraza, sobre la gracia de ser espontáneos y el derecho de no estar siempre disponibles. Son conversaciones reales, son columnas que respiran. Hay dolor, ternura y sentido, humano y auténtico. Escúchalo donde sea que oigas tus podcasts, de la columna a la cabeza y al corazón. Tu casa también está aquí. Concluyamos nuestra columna. Sin embargo, la experiencia humana, como la meteorología o como el cosmos, es dinámica, cambiante, irregular. Hay días despejados y otros tormentosos. Hay épocas de inflamación y otras de calma. Ninguna de esas variaciones invalida la existencia, pero sí la constituye. Tal vez la verdadera distorsión no esté en usar una crema, sino en aceptar sin cuestionamiento la idea de que lo valioso es lo homogéneo, es parecerme a alguien, y lo que es siempre igual, que no tiene ninguna diferencia o punto de atención. La piel con textura cuenta una historia, pero la cicatriz habla de una herida que cerró y que tiene una historia personal que pocos pueden comprender. La arruga señala tiempo vivido y tal vez plena experiencia que pocas palabras pueden narrar. Cuando intentamos borrar sistemáticamente esas huellas, corremos el riesgo de borrar también el relato que nos hace singulares y así nos quedamos sin historia, sin narrativa.
Y detrás de la manida obsesión por la piel perfecta hay un miedo que pocas veces se nombra, el miedo al tiempo. La arruga no molesta solo por estética, molesta porque dice en voz alta que los años pasaron, que el cuerpo recuerda y que nada se detiene. Eso, en una cultura que vende juventud como si fuera sinónimo de valor, resulta insoportable y causa estragos en inseguridades profundas y de nunca terminar de sanar. Envejecer no es deteriorarse. Mejor, creo que es algo parecido a acumular. La piel que ha vivido lleva en ella no solo marcas, sino cronología. Son decisiones, son duelos. Ahí están las risas, está el sol, los insomnios, los abrazos, los besos. Intentar borrarlas sistemáticamente quizás no sea del todo cuidado. Es una forma elegante de negación y de despreciar desde la vanidad el camino que ha sido caminado. Y quizás no siempre desde la vanidad, sino desde el miedo. Porque el verdadero problema no es la arruga. Es que le tenemos más miedo al tiempo que a la posibilidad de no haber vivido, y quizás nos lleven a la confrontación más sensata de todas. ¿Viví o solo existí? ¿Y para quién? La pregunta entonces deja de ser dermatológica otra vez y regresa a donde siempre tuvo que haber estado. Vuelve a ser ética. Queremos cuerpos que parezcan terminados o personas que estén vivas en toda su dimensión. Es claro, lo vivo cambia, reacciona, se transforma, y en esa transformación, no en la eliminación, es donde quizás habita una belleza más exigente y sobre todo más verdadera. Tiempo de el extratiempo. Hay algo que siempre me sorprende cuando vuelvo a ver a un amigo después de mucho tiempo. Le llamo a eso la sensación de continuidad. Puede pasar un año, pueden pasar varios, pueden pasar vidas enteras llenas de trabajo y caminos distintos. Pero cuando el encuentro ocurre, algo se recompone con una naturalidad que resulta asombrosa. Los silencios vuelven a tener sentido, las bromas aparecen donde siempre estaban apareciendo y fueron su fuente. Y la conversación retoma exactamente donde la habíamos dejado, como si el tiempo intermedio no hubiera sido ausencia, sino una especie de pausa. Los griegos tenían dos palabras para lo que nosotros aplastamos en una sola. Cronos era tiempo medible, el que transcurre y no regresa, y kairos era el tiempo del instante con peso propio, el que no se planifica, sino el que se reconoce cuando llega. Los reencuentros son kairos, no importa cuánto cronos haya pasado. Esto revela sobre todo la naturaleza profunda de las amistades. Martin Buber señala que la verdadera relación no ocurre entre dos personas que se observan mutuamente, sino en el espacio que se abre entre ellas cuando una le habla a la otra desde su ser más completo. Ese espacio no depende de la cercanía física ni de la frecuencia del contacto, depende de la disposición de estar presentes, y eso exactamente es lo que el reencuentro exige y ofrece. Nunca habíamos estado tan comunicados, y sin embargo, la soledad se ha convertido en una de las grandes epidemias del siglo. La respuesta está, creo, en la confusión entre comunicación y comunión. Comunicamos cuando transmitimos información, claro, yo soy comunicador, pero la comunión ocurre cuando dos personas se permiten ser vulnerables en el mismo espacio al mismo tiempo. No tiene formato de mensajes de voz, ni de videollamadas, ni stickers entre reunión y reunión, no, porque necesita tiempo que no esté racionado. Simone Weil decía, con una precisión difícil de superar, que prestar atención es la forma más rara y pura del amor, y lo hemos dicho en muchos podcasts. En un mundo diseñado para fragmentar la conciencia de forma permanente, orientarla completamente hacia otro ser humano se ha vuelto casi que un acto revolucionario, estimados. Tal vez por eso valga la pena hacer el esfuerzo. Elegir el café sobre el chat, el desayuno que se alarga sobre el mensaje rápido, la caminata sobre la llamada que entra entre dos compromisos. Los recuerdos más valiosos casi nunca nacen de una conversación digital, no, ni están en un pantallazo, obviamente. Nacen cuando alguien se sienta frente a nosotros y decide quedarse un rato sin prisa. Compartiendo, sí. En ese extratiempo, ese espacio fuera del tiempo ordinario, dos personas dejan de correr y simplemente están. Eso también es filosofía, la más antigua y la más necesaria, porque nos da sentido a la vida. Quizás el problema nunca fue la piel. Quizás fue la idea de perfección que empezamos a exigirle. Esa idea que supone que lo bello debe ser uniforme, que lo valioso debe ser joven, y que todo lo que cambia debería ser corregido en cierta manera. Pero la piel, como la vida, no funciona así. Una cicatriz es memoria de una herida que sanó. Una arruga es cronología del tiempo vivido y ojalá nos quede mucho. Una mancha es simplemente parte de la historia de un cuerpo que ha estado bajo el sol, o bajo la lluvia, o bajo la vida misma. Cuidar la piel no significa pelear contra ella. Significa, eso sí, escucharla. Y tal vez
esa sea también una metáfora útil para muchas otras cosas, porque las personas tampoco somos superficies lisas, no. Somos rugosas, tenemos textura, historia, contradicciones, marcas, y es precisamente en esa irregularidad inevitable donde habita una forma de belleza mucho más interesante que la perfección. Terminemos pues por hoy. Yo soy Luis F. Molina y hoy conversé con la dermatóloga Magda Gómez sobre piel, belleza y sobre la curiosa obsesión cultural por eliminar lo que nos hace humanos. Esto ha sido de la columna a la cabeza y al corazón en el episodio número 34. Nos encontramos en el próximo para seguir pensando con un poco de incomodidad, pero también con mucha curiosidad. Esas ideas que damos por obvias hasta que alguien decide mirarlas de cerca. Estará conmigo Nicolás Arango, un amigo de esos del reencuentro ya mencionado ahorita en el extratiempo, para hablar de la sencillez y cómo podemos siempre atrevernos a complicarnos la vida innecesariamente. Hasta la próxima.